Nadie te prepara para el momento exacto en que descubrís que el futuro te está mirando. No con telescopios ni con máquinas brillantes, sino con paciencia, con expectativa. Como quien espera que cometas un error mínimo para confirmar una teoría demasiado grande. Lo supe una madrugada de lluvia, cuando Montevideo parecía una ciudad prestada por otra época. El asfalto respiraba vapor, los semáforos parpadeaban como si dudaran de su propia función, y yo caminaba con la gabardina empapada y una grabadora vieja en el bolsillo. Periodista de oficio, viajero del tiempo por accidente, una combinación que nunca aparece en los manuales de ética. Todo había empezado semanas atrás, cuando un sobre sin remitente llegó a la redacción. Adentro había recortes de diarios que yo mismo había escrito, pero fechados en años que todavía no existían. No eran predicciones grandilocuentes ni titulares heroicos. Eran notas menores, un informe sobre una huelga olvidada, una crónica sobre una tormenta que nadie recordó. Detalles han siempre los detalles. Como buen periodista investigativo desconfié. Pensé en una broma elaborada, en un hacker nostálgico, en un colega aburrido con demasiado tiempo libre, hasta que encontré una frase subrayada en tinta azul, escrita con una caligrafía firme y ajena a "No mires atrás todavía". La primera vez que viajé en el tiempo no hubo luces ni portales Hubo en error. Un ruido eléctrico en el laboratorio universitario, donde me habían dejado pasar por insistencia profesional. Un prototipo de transmisión cuántica que prometía enviar información al pasado unos segundos. Algo salió mal. Yo estaba demasiado cerca, y el mundo de pronto respiró distinto. El pasado no se siente como lo muestran en las películas. No hay sepia, ni música solemne. Hay olores más intensos, calles más estrechas, miradas menos distraídas, y hay una sensación constante de estar invadiendo algo frágil, como entrar a una casa ajena con los zapatos mojados. Volvía, y cada regreso dejaba pequeñas marcas. Un reloj adelantado, en un recuerdo borroso, un archivo que aparecía donde antes no estaba. Fue entonces cuando empecé a notar lo otro. Las coincidencias incómodas, personas que me miraban un segundo más de lo normal, cámaras que parecían seguirme incluso cuando no había nadie detrás del lente. Una noche, mientras revisaba documentos en mi apartamento, la radio se encendió sola, estática. Primero, luego una voz suave, casi familiar, diciendo mi nombre como si lo hubiera pronunciado 1000 veces antes. No pregunté quién era. Las preguntas, aprendí, son un lujo cuando el tiempo se pliega. La voz habló de observación de registro, de responsabilidad histórica. Dijo que mis viajes no habían pasado desapercibidos, que cada desplazamiento dejaba ondas, como piedras en un lago que nadie creía profundo. Y entonces soltó la frase que todavía me zumba en los huesos: somos tus descendientes. No hubo revelación épica, no vi rostros ni árboles genealógicos proyectados en el aire. Solo entendí, con una claridad brutal, que el futuro no era una abstracción. Era gente, personas que cargaban mis decisiones como herencia, que habían aprendido mi nombre en la escuela, como una nota al pie, o tal vez como una advertencia. Empecé a investigar como hago siempre, archivos, patrones, silencios. Descubrí que ciertos eventos históricos tenían zonas grises inexplicables, vacíos documentales justo donde yo había estado, como si alguien más adelante hubiera decidido editar la memoria colectiva con una delicadeza quirúrgica, no para parar, sino para observar qué hacía yo sin saber que me miraban. La paranoia llegó después, cuando entendí que no se trataba solo de estudio académico. Había expectativa emocional. Esperaban algo de mí, un gesto, una omisión en un error específico. El tipo de presión que ningún editor te pone, pero que pesa más que cualquier deadline. Caminando por la Rambla, con el Río de la Plata oscuro y espeso como una idea no dicha, me pregunté cuántas de mis decisiones ya estaban siendo discutidas en mesas futuras. Si mis dudas eran material de archivo, si mi miedo era estadística. El periodismo me había enseñado a desconfiar de los relatos cerrados, de las verdades absolutas. Y sin embargo, ahí estaba, convertido en fuente primaria de un futuro que me observaba en silencio. No como hero, no como villano, como verbo. Esa noche escribí en mi cuaderno algo que no pensaba publicar. Si el tiempo es una línea, alguien siempre está parado más adelante mirando hacia atrás, pero nadie te dice que se siente ser el que camina, sabiendo que ya es recuerdo. Y todavía no sabía lo peor. La confirmación no llegó con un anuncio solemne, sino con una filtración, como casi todo lo importante. Un archivo comprimido apareció en mi computadora una mañana cualquiera, sin asunto, sin remitente, sin disculpas. Pesaba poco, lo suficiente para no levantar sospechas, lo suficiente para arruinarme el día. Adentro había transcripciones, observaciones en informes, redactados con una prosa séptica que me recordó a los viejos documentos desclasificados de las dictaduras del siglo pasado. Fechas relativas, nunca absolutas, descripciones de mis movimientos, de mis dudas, de mis silencios. El sujeto muestra resistencia emocional. El sujeto aún no comprende el alcance de su rol. El sujeto camina más de lo que duerme. Leí mi vida convertida en objeto de estudio. Mientras el café se enfriaba,
y la ciudad despertaba sin saber que yo ya estaba siendo analizado por personas que todavía no habían nacido. Lo más inquietante no era la precisión, sino la empatía contenida. No había burla ni desprecio, había preocupación, como si me miraran con la ternura incómoda que uno reserva para un antepasado que tomó malas decisiones. Sin malas intenciones, empecé a notar los ajustes, pequeños cambios en el entorno tan sutiles que cualquier editor los habría descartado como errores de continuidad. Un artículo mío que ya no estaba firmado igual, una fotografía histórica donde aparecía una sombra que yo juraba no haber visto antes, una entrevista que recordaba haber hecho y que ahora incluía una pregunta que yo no recordaba haber formulado. La tentación de confrontarlos fue inmediata, exigir respuestas, pedir contexto, reclamar el derecho básico a no ser observado como un experimento. Pero el periodismo también me había enseñado algo más incómodo. A quien controla el archivo, controla el relato, y ellos tenían siglos de ventaja. Una noche decidí provocar. Viajé otra vez, no para corregir nada, sino para hacer algo inútil, algo que no debería importar. Dejé una moneda antigua en un banco de plaza. Escribí una frase absurda en una pared que sería demolida al día siguiente. Cambié de vereda sin razón. Pequeñas rebeliones contra la causalidad. El resultado fue inmediato. La radio volvió a encenderse, esta vez con una interferencia más densa, como si la señal atravesara capas de historias superpuestas, a la voz no cansada. Dijo que no hacía falta. Que cada gesto mayo, incluso el más trivial, ya estaba siendo incorporado a modelos predictivos complejos. Que el libre albedrío no desaparece cuando alguien te observa, solo se vuelve incómodo. Quise saber quién hablaba. Si era hombre o mujer, si llevaba mi apellido o si yo era apenas una rama olvidada del árbol. La respuesta fue un silencio largo, casi respetuoso, seguido de una frase que me dejó sin aire: somos muchos, y no todos estamos de acuerdo. Ahí entendí el verdadero giro. El futuro no era una entidad unificada, era un campo de batalla interpretativo. Mis acciones no solo eran observadas, eran debatidas. Había facciones, algunos creían que yo debía ser protegido, otros que debía ser limitado, otros que debía ser dejado a mi suerte para preservar la pureza de la línea temporal. Yo no era el héroe de la historia, era el punto de fricción. Como periodista, hice lo único que sabía hacer frente al poder documentar. Empecé a escribir todo, no para publicar, sino para dejar constancia. Diarios, grabaciones, mapas mentales. Si ellos construían archivos sobre mí, yo construiría uno sobre ellos. Un espejo imperfecto, humano, lleno de contradicciones. La carga emocional empezó a sentirse en el cuerpo: insomnio, una sensación constante de estar llegando tarde a algo que todavía no ocurrió. Caminaba por la ciudad mirando rostros anónimos y preguntándome cuántos de esos gestos cotidianos estaban influyendo, sin saberlo, en generaciones futuras. En sí el miedo se hereda, sí la esperanza también. En uno de los documentos encontré algo distinto, un anexo no autorizado, escrito con menos formalidad, casi con culpa. Decía que observarme había cambiado a los observadores. Verm duder, equivocarme, insistir, había generado preguntas éticas que antes no existían, que el futuro había aprendido algo incómodo al mirarme vivir. Cerré la computadora y apoyé la frente contra el vidrio de la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Adentro, entendí que ya no se trataba de escapar de la mirada del futuro, sino de decidir qué tipo de pasado estaba dispuesto a ser. Y esa decisión, lo intuía, todavía no estaba tomada. La presión no se volvió más intensa, se volvió más íntima. Ya no sentía que me miraban desde lejos, como astrónomos observando una estrella inestable, sino como familiares reunidos alrededor de una mesa, discutiendo en voz baja qué hacer con el pariente incómodo que todavía está vivo. El problema de ser observado por tus descendientes no es el juicio, es la expectativa. Empecé a soñar con ellos, no con rostros definidos, sino con salas blancas llenas de pantallas, donde mis movimientos eran reproducidos desde ángulos imposibles. En los sueños, alguien siempre decía que este es el momento clave, y alguien más respondía que no, que todavía no. Me despertaba con la sensación de haber fallado una prueba que nadie me había explicado. Decidí volver a viajar, pero esta vez con un objetivo claro. Si el futuro me observaba, yo iba a observar el origen de esa observación. Fui a los primeros registros del experimento, cuando todavía era una nota al pie en una revista científica que nadie leía. El laboratorio olía a polvo viejo y ambición joven. Los investigadores discutían presupuestos, no paradojas. Nadie hablaba de ética porque el tiempo, para ellos, seguía siendo una idea abstracta. Mientras tomaba notas mentales, sentí esa vibración conocida, ese pequeño error en la realidad que anuncia que algo no encaja. No estaba solo, no como presencia física, sino como superposición, una conciencia apoyada sobre la mía, observando conmigo. No deberías estar acá, dijo la voz. No desde afuera, sino desde adentro.
Como un pensamiento que no era mío, respondí sin mover los labios que tampoco ellos deberían estar observándome. Hubo algo parecido a una risa. Dijeron que el permiso es una ilusión cómoda y que el tiempo no pide consentimiento. Por primera vez, sentí rabia. No la épica, sino la cotidiana, la de quien siente que le están robando la privacidad de sus errores. Les dije que no era un experimento, que no había aceptado ser el punto de inflexión de nada. La respuesta llegó con una calma insoportable. Nadie acepta ser antepasado, simplemente ocurre Ana y apareció el dato que lo cambió todo. Me dijeron que, en su línea temporal, mi historia terminaba de forma abrupta, no con una muerte espectacular, sino con una desaparición. Un corte en los registros. Durante generaciones, habían debatido si ese final era consecuencia de una intervención o de una decisión mía. Yo no estaba siendo observado solo por lo que hacía, sino por lo que eventualmente dejaba de hacer. Volví con el cuerpo pesado y la cabeza en llamas. Caminé durante horas sin rumbo, como si pudiera perderme dentro de la misma ciudad donde había vivido toda mi vida. Pensé en mis padres, en mis abuelos, en la cantidad absurda de decisiones pequeñas que habían hecho posible que yo existiera. Ninguno de ellos sabía que estaba construyendo un futuro. Solo estaban sobreviviendo al presente. Esa noche escribí algo distinto, no en Anform. No un registro, una carta. No sabía a quién iba dirigida, y justamente por eso funcionaba. Escribí que no iba a convertirme en la versión cómoda del pasado que ellos necesitaban, que no iba a sacrificar mi humanidad para cerrar una línea temporal prolija, que sí iban a heredar algo de mi ser y a la duda. La respuesta no fue inmediata. Pasaron días en semanas. El silencio volvió a ser espeso. Empecé a preguntarme si había ido demasiado lejos, si esa carta había sido el gesto que justificaba mi desaparición en sus archivos. La ironía no me pasó desapercibida. Un periodista borrado por negarse a editar su propia historia. Hasta que una tarde, revisando grabaciones antiguas, encontré algo que no recordaba haber dicho. Una frase perdida en una entrevista olvidada, pronunciada casi al pasar. El futuro no está escrito, pero alguien siempre intenta corregir los borradores. La frase estaba subrayada, destacada, comentada con cientos de anotaciones invisibles. Entonces entendí. No me observaban para evitar un desastre. Me observaban porque mi resistencia había sembrado una grieta. Porque al no comportarme como el pasado obediente que esperaban, había abierto posibilidades que ellos no sabían cómo manejar. Yo no era el problema, era la anomalía fértil. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a paz. No la tranquilidad del que entiende todo, sino la del que acepta que no tiene que hacerlo. El futuro podía seguir mirando. Yo iba a seguir viviendo. Todavía quedaba una decisión. Y esa, lo sabía, iba a doler. La decisión no llegó como un rayo, sino como un cansancio profundo. Ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo, porque nace de cargar demasiadas versiones de uno mismo al mismo tiempo. El que fui, el que soy, el que otros esperan que sea para poder explicarse su propio presente. Entendí que mi desaparición futura no era una amenaza, sino una consecuencia posible. Que en algunas líneas temporales yo dejaba de viajar, en otras dejaba de escribir, y en otras simplemente me diluía en la normalidad hasta volverme irrelevante para los observadores. Lo inquietante no era desaparecer, sino hacerlo sin elegir. Volví a caminar por los lugares donde todo había empezado. El laboratorio ya no existía. En su lugar, había oficinas vidriadas con plantas de plástico y slogans motivacionales pegados en las paredes. La ciudad había cambiado, pero no tonto. Las personas seguían apuradas, distraídas, enamoradas, rotas. Nadie levantó la vista para verme pasar, y por primera vez eso no me molestó. Esa noche sentí la presencia del futuro una última vez. No como vigilancia, sino como espera. Ya no había informes ni modelos predictivos, solo attention. Como si hubieran aceptado que el experimento había terminado y ahora tocaba escuchar. Pensé en todo lo que el periodismo me había enseñado. Que contar una historia no es dominarla, que toda verdad es provisional, que el silencio también comunica. Y entonces hice lo único que todavía no había hecho de Jedu Vieillard. No destruí la tecnología. No denuncié a nadie, simplemente me quedé. Elegí el presente con todas sus imperfecciones. Elegí no corregir, no optimizar, no convertirme en el antepasado funcional que el futuro podía citar sin incomodidad. Seguí escribiendo, pero ya no sobre el tiempo, sino sobre las personas que lo habitan sin saberlo. Con el correr de los meses, las señales se desvanecieron. La radio volvió a ser solo una radio. Los archivos dejaron de aparecer. Las sombras en las fotografías se acomodaron en su lugar. No supe si eso significaba que el futuro había cambiado, o si simplemente había decidido mirar hacia otro lado. Tal vez ambas cosas. A veces, caminando de noche, siento una nostalgia extraña por quienes nunca conocí, mis descendientes hipotéticos. Personas que cargaron mis dudas como material de estudio y que, quizás, al perderme, ganaron algo más valioso que una respuesta.
la certeza de que el pasado no siempre obedece. Entendí entonces que ser observado no es lo mismo que ser comprendido, que ninguna cantidad de datos reemplaza la experiencia de vivir sin garantías, y que el verdadero viaje en el tiempo no es ir hacia atrás o hacia adelante, sino animarse a habitar el ahora sin instrucciones. Si alguien en el futuro intenta reconstruirme, encontrará huecos. Días sin registro, decisiones sin justificación, y tal vez, entre líneas, una enseñanza incómoda para cualquier civilización obsesionada con el control. No todo antepasado está dispuesto a comportarse. Hoy sigo caminando bajo la lluvia cuando cae, tomando café demasiado amargo, escribiendo notas que quizá no cambien nada, y justamente por eso, importan. Ya no sé si sigo siendo observado. Why en el fondo ya no importa, porque el tiempo, al final, no es una línea ni un círculo. Es una conversación incompleta entre quienes estuvieron, quienes están y quienes todavía no llegaron. Y cada uno habla con las herramientas que tiene. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te gustó este viaje, suscríbete al canal, deja tu like y contame en los comentarios qué tipo de historias querés ver la próxima vez. El futuro al fin y al cabo también se escribe entre todos.